Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, tomando como referente la expresión latina Homo homini lupus, que viene a decir que el hombre es un lobo para el hombre, esbozó una definición de la naturaleza humana. Estimaba el pensador inglés que el hombre, sin el freno de las normas sociales, no es más que un ser egoísta y brutal, cuya existencia se basa en la lucha, la fuerza y la violencia. Manifestaciones estas últimas a las que, sin género de duda, precede la pulsión humana de la ira hacia un otro. Según la psicología contemporánea, la ira, junto al placer, el amor y el miedo, es una de las emociones básicas que rigen el comportamiento del hombre como ser psicosocial. A esta emoción primaria, que se presenta cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una meta o en la satisfacción de una necesidad, ha estado dedicada el curso de verano La ira, pecado capital o privilegio divino, celebrado en el Centro Asociado de la UNED en Ávila durante la primera semana de julio y organizado desde el Departamento de Psicología Básica 2, el curso tuvo en su dirección al catedrático Enrique García Fernández Abascal. En los años anteriores hemos ido recogiendo una serie de procesos emocionales que hemos entendido importantes, como el estrés o la ansiedad. Sin embargo, este año pues parecía que había una emoción que ha estado muy olvidada, que su estudio había sido escaso, que de repente pues se ha descubierto como una emoción muy importante, que es la ira, que está detrás de muchas cosas. De hecho, el número de publicaciones científicas en estos últimos 5 años se ha incrementado de forma espectacular y ha pasado a ser la emoción más importante o que más nos permite descubrir de las otras emociones en su estudio, porque tiene una gran trascendencia social y una gran trascendencia en otros ámbitos más allá del propio sentimiento personal que acompaña a toda emoción. Y esa importancia y esa trascendencia, y además que en el grupo de investigación que en la UNED estamos en este campo de la emoción, es un tema que ha sido importante y estamos desarrollando, pues parecía de especial interés dedicarle un curso a todo ese tema de la ira. Sin menoscabo del rigor académico y haciendo de la participación y de la complicidad con el alumnado uno de sus rasgos característicos, la ira, pecado capital o privilegio divino, encuentra respuesta a su titulación en las palabras del director de este curso de verano de la UNED. La idea de este título tan largo, este apellido, viene para intentar explicar un poco la trascendencia social que tiene la ira. Frente a otras emociones, pues uno está triste, se lo come uno, es hacia adentro, es el sentimiento y no tiene trascendencia social. Uno tiene miedo, si no está en un puesto de responsabilidad crítico, pues el miedo le afecta a uno. La ira afecta a un entorno, a la sociedad de forma muy importante. Y la sociedad ha sido muy distinta en la forma de aceptar o no aceptar que una persona tenga ira, ¿no? Y entonces yo he cogido esa idea mitológica de que Zeus, cuando se enfada, dispara rayos como forma de controlar, es decir, descarga su ira contra los humanos. En la religión católica tenemos algo parecido. Dios, cuando se enfada con Adán y Eva, les echa del paraíso, es decir, la ira cuando es ejercida por el poderoso, el Dios en el ejemplo mitológico, pero en general quien jerárquicamente está socialmente en un nivel superior, parece tolerable, es un sistema de control social. Sin embargo, la ira, cuando la ejerce la persona más débil, que está en la zona más baja, pues entonces es un pecado capital, tanto en la religión como en la sociedad. Cualquier manifestación emocional se encuentra vinculada a una serie de respuestas conductuales concretas. En el caso de la ira, latente en el sujeto cuando se fracasa en la consecución de un objetivo, estas respuestas adquieren funciones de naturaleza adaptativa, motivacional y comunicacional. La ira es, podríamos decir, parte de la dotación genética base, ¿no? Si fuéramos un coche, diríamos de los elementos que trae de serie nuestro organismo para sobrevivir. Y estamos aquí, hemos sobrevivido y somos los más adaptativos, pues esos elementos son las emociones, pero una emoción como la ira tiene un especial papel y lo juega en 3 campos diferentes. Por un lado, en la supervivencia. La ira es la respuesta que nos permite defendernos de cualquier agresión externa, la autodefensa, incluso el poder tener un cierto cotas de libertad, luchar por aquellas cosas que nos interesan y en contra de la voluntad de otras personas que intentan impedir hacernos algunas cosas. Por lo tanto, adaptativamente, desde el punto de vista biológico para sobrevivir, incluso socialmente para sobrevivir, es una emoción imprescindible.
Además tiene un segundo aspecto importante, la ira. La ira juega un papel motivacional muy importante, es decir, da el impulso, la energía, las ganas de hacer algo. Cuando uno intenta hacer una cosa y le ponen pegas y dificultades, lo vuelve a entender y le ponen más pegas y dificultades, parece que uno se carga, se hincha, se pone las pilas y arranca con muchas más ganas a hacer las cosas. Ese adicional de impulso, de fuerza, de energía para hacer las cosas, esa carga motivacional es la que da la propia frustración o la ira que genera la frustración de que no nos dejen alcanzar aquellos objetivos, aquellas cosas que creemos que son legítimas y que tenemos derecho a ello. Una postura, una entonación de voz, una expresión de cara son determinantes en la estrecha relación que se establece entre la emoción de la ira y el aspecto comunicacional de la persona en sociedad. La comunicación social requiere siempre de un cierto respeto, requiere de unas ciertas normas o jerarquías de comunicación, y la ira, que tiene pues una forma de comunicación pues muy clara en los gestos, en la propia entonación de la voz, incluso la cara, cuando vemos a una persona airada la reconocemos fácilmente, pues delimita muy bien las relaciones sociales. Es decir, nadie se le ocurre ir a pedir un aumento de sueldo al jefe cuando tiene cara de estar con ira o estar cabreado, diríamos en lenguaje coloquial, y sí se acerca en otros momentos, es decir, delimita muy bien los campos de relaciones sociales. Por lo tanto, cumple un espectro muy amplio desde la supervivencia, la obtención de metas, de lo que queremos en esta vida, que es también muy básico, y además está implicado en toda la relación social que podemos mantener con los demás. A pesar del solapamiento existente en las definiciones de los conceptos de ira y hostilidad, estos presentan caracteres diferenciados. Mientras que el proceso emocional de la ira es más afectivo, breve e intenso, el de la hostilidad es más elaborado cognitivamente, más duradero en el tiempo y menos intenso. La hostilidad de alguna manera es una especie de ira más fría, no es tan explosiva, no es tan intensa como la ira más básica, pero por contra dura más tiempo. La ira caliente o la ira más básica es muy explosiva y pasada la explosión pues se puede apagar. La hostilidad tiene una menor intensidad, pero su duración en el tiempo es mayor. Ya no hace falta que nos vuelvan a hacer nada para que ya terminemos mirando mal a quien normalmente nos miramos mal, ¿de acuerdo? Y además la hostilidad es un poco una emoción contagiosa, porque quien nos tiene una cierta hostilidad nos mira un poco mal, nosotros inmediatamente le respondemos mirándolos mal, de tal manera que ya es muy difícil restablecer esas relaciones que entran en ese círculo vicioso que produce la hostilidad. Remitiéndonos a la letra de los estudios psicológicos, la ira y la hostilidad se refieren a sensaciones y actitudes. Caso bien diferente es el del concepto agresión, que generalmente alude a destrucción o a conductas punitivas dirigidas hacia otras personas u objetos. La diferencia entre la ira y la agresión es que la ira es una emoción, como te describieron mis compañeros, vinculada fundamentalmente a que se te bloquean objetivos, que te sientes maltratado, que es injusto, que hay una persona que te trata mal y no explica por qué, que se te interrumpen los planes. Entonces, ese conjunto de antecedentes en todas las sociedades provoca una sensación de activación fisiológica y de querer cambiar lo que ocurre, y generalmente de moverte contra la persona que te bloquea los objetivos. Entonces, esa es la emoción de enojo. Pero no necesariamente, y en la mayor parte de las investigaciones, pues con el enojo pasa y la agresión pasa como entre la imaginación y el sexo. O sea, que se habla mucho más y se embellece de lo que se hace. O sea, la gente pues agrede mucho menos, es mucho menos frecuente, piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces te has enojado y has pensado en desangrar mentalmente al contrario? Pero ¿cuántas veces has pasado al acto, lo has hecho realmente? Pues mucho menos. Entonces la emoción de enojo es una emoción de movilización en contra de alguien que te ha bloqueado un objetivo o que te ha tratado mal y sin respeto, pero tiene una fuerte carga más mental y de expresión que de agresión directa. La agresión directa afortunadamente es poco frecuente. La ira es uno de los factores más estudiados en la actualidad en relación con las principales causas de mortalidad. El padecimiento de trastornos cardiovasculares, los accidentes de tráfico y, en menor medida, los crímenes pasionales y la violencia doméstica pueden asociarse con la presencia en nuestras sociedades de la ira. A lo largo del siglo XX ha habido una serie de avances en la investigación en la relación entre la emoción y la salud. Esto es, cómo las emociones influyen en el estado de salud o en la enfermedad. Y a lo largo de estas investigaciones que empiezan a desarrollarse durante los años 50, durante los años 60, se ha demostrado
que la manera en que expresamos las emociones, en este caso la ira, que es el objeto principal del curso que estamos desarrollando, cómo se relaciona con el padecimiento de ciertas patologías. Este ámbito de investigación, de estudio, enlaza con el interés que muchos de los profesores que estamos asistiendo a este curso tenemos, y es cómo se relaciona, cómo expresamos o no expresamos las emociones y la patología. Y lo que se sabe de manera, pues a lo largo de muchos estudios epidemiológicos, es que la manera como el sujeto expresa o no expresa la ira tiene una repercusión importante en la patología. Se sabe que hay una serie de mediadores biológicos que pueden explicar cómo la manera de expresarla o no expresarla, esto es la inhibición, la represión, puede tener una incidencia en una serie de marcadores biológicos que van a relacionar la forma en que nos comportamos y la probabilidad mayor o menor de padecer cardiopatías. En este caso, bueno, pues se ha relacionado y se sabe con mucha certeza que la ira, la manera en que se expresa la ira, tiene una repercusión directa en la aparición sobre todo de cardiopatías. Aspecto también de relevancia es el que hace alusión a los efectos que sobre la salud y el bienestar tiene la expresión o la inhibición de emociones. Cuando inhibimos, cuando no expresamos voluntariamente, hay veces en que no debemos expresar, pues porque el contexto social podría penalizar que en un contexto en que no sea pertinente mostremos, por ejemplo, la ira, o en situaciones en las que nos encontramos delante de una jerarquía, una persona que jerárquicamente está por encima de nosotros y ni podemos ni debemos mostrar la ira en ese sentido. Entonces, la manera en que la mostremos, la ira, esta dimensión comunicativa, si se ve alterada, esto es, si no se le da el curso expresivo, lo que sabemos es que induce hiperactivación, esto es, el sistema nervioso, el cuerpo en general, pero el sistema nervioso autónomo, somático, etcétera, etcétera, va a estar hiperactivado, va a funcionar a mayor velocidad de la que debiera. Si esta situación se prolonga durante mucho más tiempo del que es contingente, esto es, fuera ya de esa situación que ha provocado la emoción, sabemos que esto va a tener un gasto energético y va a hacer que el cuerpo esté sometido a una tensión general global que no cumple ninguna función. El proceso emocional de la ira, así como su manifestación mediante fórmulas de agresión, conforma un cuerpo conductual del cual se nutre el ser humano para hacer frente a situaciones problemáticas tales como la aparición de síntomas estresantes. El estrés es un estado que se produce cuando las personas tienen que resolver problemas, cuestiones que le sobrepasan sus capacidades habituales. Pero el estrés es sencillamente un estado inespecífico de activación. Ante los problemas, aparte de esta activación, hay que manifestar alguna estrategia activa de afrontamiento. Cuando uno intenta solucionar un problema importante para él, no es suficiente una activación inespecífica, sino hace falta que haya un contenido concreto. Las personas podemos estar tristes, ansiosas, iracundas o también esperanzadas. Por lo tanto, la ira es una de las posibles formas que tenemos para reaccionar ante problemas importantes. Cualquier emoción, lo que tiene en común es este estado de activación que podría ser el estrés. A diferencia de otros modelos de emociones como la tristeza y la ansiedad, la ira se manifiesta como una emoción motivadora en lo que a adopción de estrategias de afrontamiento de problemas se refiere. Estudios realizados sobre estrés y salud defienden la tesis de que quienes afrontan sus problemas activamente tienen mayor bienestar, adaptación y salud que aquellas personas que los abordan de forma pasiva. La emoción que nosotros podemos experimentar cuando tenemos que solventar un problema depende del significado vital que le demos a la situación, a la situación concreta en que estemos. Cuando pensamos que lo que nos ocurre significa que nos va a pasar algo malo en el futuro, que puede ser más seguro o menos seguro, nos sentimos ansiosos y tenemos miedo. Cuando creemos que lo que nos pasa es un daño que ya es irreparable, que no hay nada a hacer, nos podemos sentir
tristes o deprimidos. En cambio, cuando pensamos que nos pasa algo malo, algo que no es congruente con nuestros objetivos, y atribuimos la causa de esto a otras personas, que significan, digamos, nuestras barreras o impedimentos a conseguir nuestros objetivos, entonces es cuando podemos sentir ira. Lo que es muy importante es que sentirse triste, sentirse airado o sentirse ansioso no viene determinado necesariamente por las condiciones objetivas de la situación, sino precisamente del significado vital que cada persona da a esta situación. Referida al afrontamiento activo de los problemas, consecuencia de la ira, y a la posibilidad de que esta respuesta genere una serie de efectos en la capacidad de adaptación del ser humano, existe una catalogación que clasifica la conducta del individuo irado en 3 apartados: el antisocial, el prosocial y el asocial. La ira lleva a conducta, digamos, antisocial. Quizás me olvido de superar mis problemas o de conseguir mis objetivos y persigo, digamos, el daño o la venganza hacia las personas a las que atribuyo la culpa de lo que me pasa. El modelo totalmente opuesto sería la conducta prosocial o el afrontamiento prosocial. Intento solventar mis problemas, pero compartiendo con otras personas, es decir, yo soluciono mi problema, pero no te creo un problema a ti. Claro, esto no siempre es posible, pero existe una, digamos, vía intermedia, el modelo, digamos, no antisocial, sino asocial o, digamos, asertivo. Yo me preocupo de mis objetivos, me preocupo de conseguir lo que quiero, me preocupo de solventar mis problemas sin tener que tener necesariamente una repercusión ni positiva, conducta prosocial, ni negativa para otros, que sería la conducta antisocial. La ira siempre se puede sustituir por otra alternativa. O sea, sería decir, no te preocupes de quién es la culpa de lo que te pasa, sino preocúpate de conseguir lo que tú quieres al margen de otras personas. La manifestación de la ira mediante la conducta agresiva, su diferente dimensión según quiénes sean los individuos que la ejercen, encuentra significado en la variación existente entre las distintas culturas y sociedades del mundo. El tono normal en el cual vosotros los españoles hablan es el tono que se habla en América Latina cuando se está enojado. Entonces, por ejemplo, lo que es la tonalidad vocal, la expresión facial, el contenido verbal que se dice varía mucho entre las culturas, no tanto la parte fisiológica o la causa es muy común. Entonces en todas las culturas, pues si tú quieres hacer algo y te lo impiden, pues todo el mundo se enoja. Lo que pasa es que la expresión es muy diferenciada. Entonces, por dar un ejemplo que es un incidente cultural real, hay muchos pescadores ecuatorianos y peruanos trabajando aquí en España, en la flota pesquera. Entonces, aquí ustedes dicen, ya lo lamento que sea para mayores, dicen, me cago en tu madre. Entonces, pero la gente lo dice aquí porque se le atascó el mando. Pues hubo un incidente cultural en un barco de pesca en Bermeo, pues estaban los pescadores peruanos y el jefe de máquinas gritó eso. Claro, gritó eso y los peruanos cogieron los fierros de romper el hielo, se lo iban a cargar. Porque claro, a mi madre no le insulta a nadie. Para el pobre hombre, o sea, ¿entiendes? Era un insulto normal, pero para ellos era un insulto ya mortal, ¿entiendes? Lo mismo, pues si yo te digo ahora, pues tu hermana no es virgen. Y tú dirás, ¿y a mí qué me importa? ¿Entiendes? Tú vas y le dices eso a un árabe y la tenemos montada. Entonces la cultura influencia en lo que causa, si tú quieres, en menor medida, pero fuertemente en cómo se expresa y cómo se regula. Entonces ustedes, por ser una cultura relativamente igualitaria y ligeramente individualista, expresan enojo mucho más que culturas asiáticas, o culturas africanas, o que algunas culturas latinoamericanas. Atendiendo a una diferenciación entre cultura individualista y cultura jerárquica, queda manifestada una mayor expresión emocional del sentimiento de enojo en la primera. La cultura individualista es propia del mundo anglosajón y viene caracterizada por la enfática expresión de lo interno, la defensa de los propios intereses y la igualdad y simetría de las personas. Lo que se llama cultura jerárquica, autoridad es una cultura en la cual se acepta que haya mucha diferencia de estatus y que haya mucho respeto y deferencia. Lo pueden pensar pensando en la propia historia social de España. Pues hace 30, 40 años, ¿quién se atrevía a discutirle a un policía en la calle? Era una cultura de alta deferencia y respeto. Pues ahora, aunque también no es muy buena idea,
porque la policía local no tiene muy buena formación en derechos cívicos, pero bueno, lo puedes hacer. Entonces, hay culturas en las cuales es muy mala, son muy jerárquicas, por lo cual es generalmente el Zeus, como decía mi compañero, que echa enojo para abajo, pero a nivel horizontal o de abajo hacia arriba es poco frecuente. Entonces, en culturas como Guatemala, Malasia, pero también, por ejemplo, en culturas más cercanas, como Francia o Bélgica, que son culturas jerárquicas, pues la emoción de enojo existe, pero se minimiza. Se intenta expresar poco, se suprime, se hace indirectamente. En cambio, en culturas más igualitarias, como las anglosajonas o las escandinavas, o por dar un ejemplo que no sea tan distante, Costa Rica, digo, del área latina, pues como la gente es más horizontal, se tiene, entre comillas, el mismo estatus, la gente lo expresa más. Entonces, la cultura jerárquica inhibe la expresión de emoción. La igualitaria la facilita. De adquirir certidumbre el significado contrario del proverbio chino, que profetiza que, siendo paciente en un momento de ira, se escapa a 100 días de tristeza, nuestra existencia resultaría mucho más pesarosa de lo que es en realidad, debido a nuestra inclinación natural a irarnos con facilidad ante situaciones conflictivas.